Bueno, yo soy Jordi, soy el tío al que le toca una charla de SEO técnico a las 5 de la tarde, cuando la gente está ya medio muerta, así que vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Eh, ¿Cuántos habéis tocado SEO de Magento aquí? Bueno, todavía hay manos, vale, o sea que puedo soltar rollo técnico y no vais a salir por patas. Vale, yo voy a cobrar lo mismo, así que me da igual. Venga, pues yo soy consultor e-commerce, así que me dedico a estas cosas. La gente me conoce más por temas de PrestaShop y tal, pero no os equivoquéis, porque donde está el dinero es en Magento, con lo cual también tengo clientes de Magento como Textura, Cartox, Castañé y tal. Y normalmente les llevo pues temas de tráfico web o de CRO o temas de SEO. No me voy a enrollar porque tengo 70 slides, la verdad que me emocioné metiendo cosas y luego me dijeron, tienes media hora, así que, bueno, voy a tirar millas. Total, os voy a ir presentando cosas que creo que son importantes, tanto a nivel específico de Magento para SEO técnico y de contenidos, y cosas genéricas que podéis hacer también en Magento que se pueden aplicar a otros proyectos, pues ya sea un PrestaShop, un WooCommerce o lo que tengáis, ¿vale? Mobile, bueno, básicamente, no nos basta ya con hacer una versión responsive, ¿vale? Vayámonos olvidando de esto. Cambia el índice de Google, ya no tendremos el Desktop First Index, vamos a tener Mobile First Index, con lo cual tener una web responsive ya no es suficiente, ¿vale? Deberíamos tener una web en la que elijamos qué mostrar y qué no, y a poder ser que sea Mobile First. ¿Vale? Seguramente habréis visto en los tráficos vuestros o de clientes que cada vez sube más la curvita del tráfico desde móvil. Eso es importante, Google lo sabe, cada vez tiene más búsquedas desde móvil, con lo cual, cuanto más orientada a SEO, bueno, a móvil, a UX de móvil y a SEO de móvil esté vuestra página, mejor para vuestros rankings. Yo optaría por una maquetación propia, o sea, no quedaros tan anchos de coger una template que esté adaptada a móvil y ya, sino que hagáis algo un poco propio y un poco trabajado a nivel de mobile, trabajado en plan técnico a nivel de SEO, como eliminar antes los bloques, antes de renderizarlos, los que no queréis mostrar, o sea, no ocultarlos con un display none en el CSS, eso es una guarrada. Hacer CSS propios y no media queries, ¿vale? Para tener los de desktop por un lado y los de mobile por otro. O sea, no tener un chorro CSS para desktop, que es normalmente lo que pasa, y uno más pequeñito, y uno de mobile específico dentro de ese CSS, sino tener uno específico para móvil y ya. Es más curro, pero la verdad es que os lo recomiendo. Imágenes escaladas, no cojáis la típica imagen de slide megatocho que pesa 2 megas, la metáis comprimida en la versión mobile y os quedéis tan anchos, porque al final eso tiene una conexión que no es la de un cable de un ordenador, con lo cual, si podéis ir a escalar esas imágenes o incluso a cargaros ciertas imágenes que no haya que enseñar para que no pese tanto la página, pues mejor. La velocidad es súper importante en móvil, ¿vale? Eliminar el chat. Esto no es importante de cara a SEO, igual que no es importante lo de destacar el teléfono, pero sí que os va a servir para UX. Es raro que alguien se ponga a escribir en un chat desde el móvil, ¿vale? Porque es un coñazo, básicamente. Si ya nos cuesta a veces escribir WhatsApps, tienes el WhatsApp de curro, el de la familia, el de la guardería, el de tus amigos indepes que te van mandando fotos de Puigdemont encarcelado y tal, ya estamos hartos, ¿vale? No queremos tener más chats abiertos, con lo cual solo nos falta tener un chat en un e-commerce en un móvil, ¿vale? Yo lo quitaría directamente. Eso sí, meted un teléfono, que al menos compensaremos. A nivel de SEO, no va a tener un gran impacto, pero a nivel de UX sí, y al final la UX es importante para Google y por lo tanto es importante para el SEO. AMP para e-commerce. Yo no lo pondría, la verdad, pero si vais a ponerlo podéis usar este link que, bueno, supongo que después colgarán la presentación. Este link es una extensión de AMP para e-commerce y es compatible con Magento 2. Otra gente tipo pues los de AMP Start ya han montado una compañía específica solo para crear plantillas de AMP para e-commerce. De momento las tienen solo para WooCommerce, pero es posible que las amplíen a un Magento, un Presta, lo que sea. Lo que yo os diría es que miréis con cariño lo del AMP, porque al final AMP está pensado para el contenido editorial. Y si tú tienes algunas funcionalidades que se aparten de lo editorial en un e-commerce, como puede ser, yo qué sé, transacciones animadas de cómo se mete un producto en el carrito, cosas así, eso es raro que chute bien en un AMP, ¿vale? O sea que miradoslo bien. Para lo que sí sirve es para el blog. Y aquí sí que os lo recomiendo. Contenido editorial, meted AMP, siempre que podáis.
Y hay que tener en cuenta aquí a nivel técnico los canonicals, porque eso genera URLs nuevas, normalmente chorro de URL dominio.com barra lo que sea barra amp. Esa URL tiene que tener un canonical a la URL original, que será barra blog barra el post que sea. Los hreflangs en las versiones idiomáticas de AMP. Las versiones HTTP y HTTPS, tenerlas controladas para que no se genere un disparate de duplicidades de ahora tengo la URL en AMP accesible con HTTP y HTTPS, sino una redirección 301. Y para analizar todas estas URLs y ver que no haya bucles raros ni duplicidades, podéis usar todas estas herramientas y además para chequear que está metido Analytics en todas de ellas para poderlas analizar desde vuestro Google Analytics, porque a veces se puede perder algo. Podéis usar GA-Checker, que es gratuita y os mira el código de WA o de Google Tag Manager en todas las URLs de vuestro site, o si no, crawlers, pues Screaming Frog, que más o menos se puede pagar. Deep Crawl ya es más caro y Botify, que es para, bueno, si lo paga el cliente, básicamente. Temas de interlinking, súper importantes para SEO on-page. Para mí el interlinking empieza en la arquitectura de contenidos, que tiene que estar hecha en base a un keyword research, en la que en un e-commerce tenemos las categorías padre, que serían las keywords tochas, por ejemplo, pues disfraces, las categorías hijo, que podrían ser las keywords medias, que tienen menos tráfico que disfraces, pues por ejemplo, disfraces de Halloween, y después tenemos las fichas de producto, que son las que tienen las keywords más de long tail y normalmente que tienen menos búsquedas, a menos que sea pues un producto que lo esté petando mucho, como por ejemplo un iPhone X, pues ahora mismo, hoy mismo, tiene un porrón de búsquedas que no tendrá seguramente la categoría iPhone. En base a eso, seguimos con el interlinking. ¿Cómo montar la arquitectura de información? Pues en estructura de silo vertical, de arriba para abajo. El PageRank pasa de arriba para abajo, de la home hasta las fichas de producto, y lo que tenemos que hacer es transmitir ese PageRank que pase de las páginas que más tiene a las páginas que menos tiene. ¿Cómo podemos detectar las URLs más potentes? Pues con herramientas tipo Systrix tenemos este informe de mejores URLs. Aquí nos saca un desglosado de las 6 URLs más importantes a nivel de SEO y con estas ya podemos empezar a hacer algo de interlinking básico en nuestras categorías. Coger una categoría que tenga potencia SEO y a través de enlaces dentro de los textos de descripción, por ejemplo, pasar con esos enlaces fuerza a subcategorías, fuerza SEO a subcategorías que no tengan tanta. La estructura ideal, pues obviamente home, páginas de categoría, páginas de subcategoría y las últimas serían las fichas de producto, estas que están más claritas. Esto obviamente es de perogrullo de e-commerce, lo que no es tan de perogrullo es cómo va el interlinking de estas categorías. Interlinking vertical de la home a subcategoría, a categoría, subcategoría y ficha de producto. Horizontal, importante que si hay categorías que están en un mismo nivel y que tienen relación semántica, pueda haber enlaces entre ellas. Si no tienen relación semántica, nada. Si hay grupos de subcategorías, como vemos aquí, entre ellas pueden estar enlazadas, pero estas que pertenecen a otra categoría padre deberían estar enlazadas entre ellas, pero nunca entre ellas dos, ¿vale? Entre los dos grupos de categorías. Y lo mismo con fichas de producto. Fichas de producto que puedan tener una relación de negocio semántica pueden estar enlazadas, pero no metamos pues, los disfraces de Pokémon enlazados con los disfraces de Halloween, porque no tiene sentido. Más cositas. La potencia de un e-commerce normalmente está en la home y en las páginas de categoría. Muchas veces lo que pasa es que en la home pues, no metemos texto y por lo que sea, pues, en las páginas de categoría sí, y esas páginas de categoría acaban teniendo más potencia que la home. Si no, por defecto, la home es la que tendrá más tráfico, porque al final es la primera página que se encuentra todo Dios, sea humano o sea un bot. Y también algunos productos. Como he dicho antes, pues el iPhone X o este Halloween hubo una troleada bastante guapa de una tienda de disfraces que hizo el disfraz de Puigdemont, que era como un disfraz de, que era como Harry Potter, pero adaptado a Puigdemont y tal, y la gente pues empezó a enlazarlo mogollón, pues eso tuvo muchas búsquedas como ficha de producto, ¿vale? Pero eso es raro. No tengo nada en contra de este señor, la verdad es que me la pela, pero bueno, sí que fue una troleada bastante guapa. Interenlazado en descripciones de categoría. Bueno, lo que os he dicho. Por ahí empieza el interlinking. Bueno, empieza en el menú, obviamente, pero después baja a los textos, a los textitos de categoría. Truquitos fáciles. Meter enlaces a subcategorías o fichas de producto en estas descripciones para pasarle fuerza de la categoría directamente a esa subcategoría. A nivel de UX y de crawling para los bots, pues es importante que tengamos el interenlazado hecho con los breadcrumbs, que luego veremos que también hay que enlazarlos, bueno, hay que meterles el marcador de esquema. Breadcrumbs siempre, ¿vale? En fichas de producto, en páginas CMS, en categorías, en subcategorías, en todos lados.
un rastrito de migas de pan para que se pueda seguir y aparte también que esas migas de pan y que el menú principal sea accesible siempre por todos los navegadores, por todos los usuarios y por todos los bots. ¿Tiene que estar en CSS? Es una putada, sí, pero es que si lo hacemos en JS, a Google a veces le cuesta interpretar ese JS, con lo cual no puede ver lo que hay más allá de las categorías padre. Cuando pasas por encima de una categoría y esa categoría despliega subcategorías a través de un rollover generado por JS, si Google no puede interpretarlo, no ve esos links. Con lo cual, mejor hacerlo por CSS y nos curamos en salud. La mayoría de plantillas estándar no llevan el menú hecho en CSS, sino que está en JS, y por eso digo que es una putada cambiarlo, pero si queremos triunfar, al final es lo que hay. Venga, URLs. El path de categorías. Es importante quitarlo en las URLs de producto. Aquí os he puesto el ejemplo de un Magento de Animalear, donde tenemos la tienda de roedores, la categoría de roedores primero, después tenemos roedores / comida para roedores, eso es subcategoría. Luego en comida de roedores tenemos comida para conejos, que también es subcategoría, y como vemos, se va enterrando el path de categorías en 3 niveles, ¿no? Roedores, comida para roedores, y el siguiente sería comida para conejos, comida para roedores / pues Cunipic pone aquí, que es un alimento para conejo adulto. Pues esto no tiene sentido. Si nos cargamos el path de categorías, no enterramos ese producto en un tercer nivel, ¿vale? Cuanto más abajo esté en la arquitectura de contenidos y en las URLs por subcarpetas, más considerará Google en este caso que lo estamos enterrando a nivel de peso SEO, ¿vale? Con lo cual, carguémonos ese path de categorías. Además, un producto puede pertenecer a varias categorías, con lo cual tampoco tiene por qué estar identificado en la URL con una categoría por defecto, ¿vale? Al menos no a nivel SEO. Más cosas. Las URLs friendly en las imágenes, la típica cosa que se deja a todo el mundo. No cuesta nada y nos ayuda a posicionar las imágenes, y en algunos e-commerce, siempre que estas imágenes sean originales, se busca mucho por la pestaña de Google Imágenes. Eso aquí el amigo Doro sabe que el ejemplo que voy a poner es tal cual. En Si Vas Descalzo, por ejemplo, que es una tienda de sneakers, hay mogollón de tráfico que viene por las fotos que están posicionadas en la pestaña de imágenes de Google. ¿Vale? La gente se pone ahí a buscar las Adidas Yeezy, las Y3, encuentra una foto chula y se va directa al e-commerce. Y por ahí viene mucho tráfico. ¿Vale? Con lo cual, si podéis trabajarlo y si en vuestro nicho tiene sentido, id a trabajar esas imágenes para que os encuentren por ahí. Otra, esta es buena, mira, ofuscar links. Esto nos mejora el crowd rate porque está especialmente pensado para los filtros en los listings de categoría, porque lo que hace el bot es no seguir los links de los filtros. Me explico. Por ejemplo, en este Magento, en el de Nice Things, tenemos cada color genera una URL chorro como esta, f/color, tal. ¿Vale? Esto lo tenemos capado a través del robots.txt. Aquí puse la URL de color y, como veis, el parámetro, la subcarpeta f está capada aquí y, en teoría, el bot no podría acceder. Pero si me voy a hacer un site 2 puntos solo por esta ruta, ya veo que tengo indexadas 3 URLs, solo de este color. Con lo cual, todos los colores se están indexando igualmente porque los encuentra. Básicamente porque están en enlaces en los filtros de categoría, filtros de colores, tallas, tamaño, lo que sea. Una manera de cargarse esto es ofuscar los links, es decir, hacer que ese link no sea un href, sino que se genere al vuelo por JavaScript y así Google no lo sigue. Eso se puede hacer con una extensión que hay para Magento, esta, la Friendly Layer Navigation, o si no, más método a manija, tenemos el JavaScript Obfuscator este que te ofusca los enlaces. Vale, en cuanto a duplicidad de URLs, aquí hay varias cositas. Normalmente, por defecto, tenemos estas 4 estructuras de URL para un mismo producto dentro de Magento, ¿vale? El VUID, el VUID de categoría, la URL limpia y la URL que va colgando de la categoría. Primero, ¿cómo saber cómo encontrarlas? Si las tengo no indexadas. Pues hacemos un site 2 puntos midominio.com in URL catalog. Y ahí nos saldrán todas las URLs catalog que estén indexadas. ¿Cómo nos las cargamos? Bueno, estas URLs obviamente se tienen que capar por el robots.txt, a poder ser. Normalmente ya viene así en Magento y si no, pues lo hacemos nosotros. Otra cosa, cuidado con URLs que sean accesibles con mayúsculas o con minúsculas. A veces no redirige lo que es en mayúsculas a minúsculas, con lo cual estamos generando 2 URLs diferentes con 2 paths que al final pueden ser el mismo contenido y que se pueden indexar duplicados.
Lo mismo con las URLs que tienen una barra al final o que no tienen una barra al final. Y hay que revisar siempre si en estos casos tenemos un canonical de la URL que tiene mayúsculas a la que tiene minúsculas o de la que tiene una barra al final a la que no tiene barra final. Si no hay canonical, son dos URLs iguales y se puede duplicar. Vale, los 400. Esto es una putadita que me encontré así escarbando. Si pones, por ejemplo, pues esta página de textura y le pones XXX, sale página no encontrada. Pero luego vas a mirar el status que genera esto y nos genera un status 200, o sea, un OK. Con lo cual, el buscador no puede interpretar que esto es un error 404. ¿Cuál es el problema? Que esto me pasa también con algunas páginas 404 que son errores reales y no son barra XXX. Con lo cual, a lo mejor tengo poquitos errores 400, pero en realidad tengo la tira, lo único es que no los estoy viendo, ¿vale? ¿Esto cómo se puede prevenir? Pues básicamente crawleando, haciendo pruebas y viendo si tienes estos problemas o no. Esto suele pasar en versiones de Magento 1.4, 5, por ahí, que es como nos pasó en esta página. Lo que no sé deciros es si con la versión 2 está resuelto o no, porque la verdad todavía no he tocado un 2. Además, habría que mirar el canonical de esta URL, si eso está yendo a textura interiores barra XXX, si hay un canonical a esa URL, con lo cual todavía le estamos dando más peso a nivel de SEO. Si está interenlazada a alguna página que dé un status 200, pero sea un 404 en alguna de nuestras páginas secundarias. Si tiene enlaces externos desde fuera, no solo por los backlinks que pueda tener, sino porque los backlinks, obviamente, Google los sigue, con lo cual, si sigue backlinks a una página que da un status 200, pero es un 404, nos está indexando basurilla. Vale, más cositas. URLs con productos configurables. Pues en algunas versiones de Magento, cuando tienes un producto configurable que tiene 5 o 6 colores, te pasa esto. Que tienes el Plumi, que es la original, y luego te va haciendo el Plumi 1 es el primer color o la primera combinación, el Plumi 2 y tal. ¿Y esto qué genera? Pues 10 URLs Plumis que son lo mismo. Y las 10 van a indexarse. Y obviamente cuando las eliminas, porque te das cuenta, estás generando pues a lo mejor 5.000 errores 404 con cada carga de catálogo. ¿Qué podemos hacer? Eliminar esas URLs al vuelo antes de que las indexe Google, antes de que las vea, o redirigirlas ya por si acaso, ¿vale? Redirigir del 1 al 9 hacia la URL original. O si no, meter un canonical a la URL original, aunque eso también nos va a afectar con, en el caso anterior, la frecuencia de rastreo. Y si hay que hacerlo, pues hacerlo en tromba. Esta extensión que usamos pues va muy bien porque te sacas los 404 en una columna de un Excel, en el siguiente le pones la URL a la que quieres redirigir y en el siguiente el protocolo que quieres seguir, 301, 302, 307, subes el CSV y él solo se encarga de crear las redirecciones. Para no acumular redirecciones, porque al final puedes estar así si vas subiendo catálogo cada 2x3 teniendo pues, 6.000 o 10.000 redirecciones en ese CSV, lo que puedes hacer es ir purgando. ¿Vale? Cuando ya tienes pues 10.000, coges 5.000, las más antiguas, y en vez de que den un estatus 300 algo de redirección, fuerzas que dé un estatus 410, que se ha ido del todo. O sea, no es un 404, ni un 403, un 410, esto no va a volver a estar aquí jamás en la vida. Con lo cual, a la que lo vea Google dirá, vale, pues aquí no vuelvo a pasar. Y así no acumulamos redirecciones. Vale, una parte un poco más agradecida, contenidos. El TF-IDF, lo típico que no se mira y que se puede mirar con herramientas como SafeCon del amigo César Aparicio. Esto es la frecuencia de aparición de una palabra clave en una URL multiplicada por la frecuencia de aparición de dicha palabra clave en todo el dominio. Y eso nos da, en esta herramienta, por ejemplo, unos grafiquitos muy interesantes que si queremos ir a posicionar teléfonos Apple en una URL, este TF-IDF es bueno, porque Apple está lo primero y teléfonos lo segundo. Este TF-IDF sería malo, porque lo primero que tenemos es febrero y lo segundo, inteligencia. Me tengo que graduar las gafas ya, ¿vale? Con lo cual, TF-IDF, súper importante si vamos a crear unos contenidos para posicionar unas ciertas palabras clave. Productos efímeros, esto también es importante. Productos de temporada, sandalias de verano que voy a tener de mayo a julio o agosto y luego me las voy a cargar. Productos con poco stock de los que no vamos a volver a tener más stock o que se van a discontinuar porque no se van a fabricar más. ¿Qué hago con esas URLs? Subo un catálogo de 300 productos que van a durar 3 semanas o 3 meses. ¿Vale la pena indexar eso? No, porque total, en 3 meses van a ser errores 404. Con lo cual,
o le metemos un metanoindex, o buscamos patrones de esas URLs en el robots.txt y cerramos esas URLs, o a lo mejor las podemos meter en una categoría determinada y cerrar esa categoría. Los sacamos también del sitemaps para que Google no se los encuentre ahí y evitamos el interlinking dentro de nuestra propia página web. Pero claro, si eso es imposible porque están en un listing de categoría, lo que podemos hacer en ese listing es meter links nofollow a esas fichas de producto. Páginas sin stock. Pues cuando tienes un producto sin stock, puedes o quitarlo y redireccionarlo o no quitarlo, que es lo que haría yo. Si no lo quitas, lo bueno es que eso se queda ahí y te va generando tráfico porque la gente a lo mejor sigue buscando ese producto. Lo que puedes hacer es mantener eso como puerta de entrada de tráfico y le metes recomendaciones pues con un BrainSense, por ejemplo. Recomendaciones de productos que puedan ser sustitutivos. Landing pages, también otro gran olvidado en e-commerce. Hay palabras clave que no podemos posicionar en home, ni en fichas de producto, ni en categorías, ni en nada de eso. ¿Qué podemos hacer? Pues landing pages creadas en base al keyword research para cosas que no sean de catálogo. Y lo podemos hacer con páginas CMS o usando una extensión. Podemos potenciarlas con interlinking para que suban a nivel de SEO, más backlinks desde fuera. Y doble función, las podemos usar para SEO o las podemos usar también para campañas de PPC, para mandar directamente a una landing y no a una ficha de producto con un menú, con sidebars y tal, que distraiga un poco la atención del usuario. Vale, User Generated Content, también importante. Una ficha de producto al final la subes si tiene una descripción y eso se queda ahí y no evoluciona nunca. Una manera de evolucionar esa ficha de producto y que pueda hacernos subir en los rankings con contenido nuevo es metiendo contenido generado por el usuario. ¿Vale? Esto va muy bien para generar el contenido extra en fichas de producto y podríamos poner reseñas, que es lo típico. Las reseñas de los usuarios las lee Google y se indexa, con lo cual es contenido nuevo. Le podemos meter unas FAQ que además nos pueden mandar dudas los clientes y nosotros vayamos respondiendo, con lo cual es más contenido. Podemos meter vídeos, podemos meter tweets o podemos meter fotos de Instagram, por ejemplo, que esto se puede hacer con la extensión que te da Photoslurp, que es una startup catalana que se dedica básicamente a chupar fotos de Instagram con unos ciertos hashtags y enseñarlas en páginas web. Hacen más cosas, pero en esencia es esto. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de User Generated Content. Bueno, no realmente user, sino que lo ha hecho la tienda. O sea, aquí tenemos como User Generated Content las opiniones de clientes, aquí. Pero aparte tenemos esto, que es un diferenciador respecto a las demás fichas de producto de zapatillas ASICS Gel. O sea, no todas las tiendas de zapatillas tienen, como Deport Village, pues la opinión del experto. Por ellos tienes a un tío que es experto en running y se dedica a calificar estas zapatillas. Y es contenido diferente. Y aparte tienen el user generated de las opiniones de clientes. Luego, canibalización, también súper importante porque Google se ha puesto muy duro con esto. En resumen, dos URLs que están rankeando para la misma palabra clave dentro de un mismo dominio. Compiten entre ellas y al final puede ser que una se acabe cargando a la otra o incluso que se acabe cargando Google a las dos. ¿Cómo evitar esto? Pues hay métodos, fusionamos URLs o reescribimos los textos para la URL que queramos que arranque para otra palabra clave, reorientamos los textos para que no tenga presencia esa palabra clave ahí, o reestructuramos con subcarpetas. Esto daría para otra charla y es más costoso. O redireccionar la URL que tiene menos fuerza a la que tiene más fuerza y meterle un canonical a la que tiene menos fuerza o meterle un canonical a la que tiene menos fuerza directamente a la que tiene más fuerza. O directamente capamos la más débil y dejamos solo la que queramos indexar como principal y que queremos que rankee para esa palabra clave. Los contenidos ocultos por JavaScript, pues esto es OK en mobile, ¿vale? No pasa nada por poner un layer más y que eso despliegue una capa. Google ya sabe que a nivel de UX tienes que hacerlo en móvil porque si no tendrías un chorro texto que te cagas y el usuario, para él es un engorro eso, con lo cual no cuenta menos ese texto en mobile, pero en desktop sí que cuenta menos. Con lo cual, si está oculto por JS en desktop, puede que Google A no lo lea y B, si lo lee, sabrá que tiene menos prioridad, ¿vale? En una escala jerárquica, el texto que se encuentra primero y el texto que ve es el que cuenta más, ¿vale? Si luego tenemos un layer más, puede ser que lo vea o que no, y si lo ve, ponderadamente tendrá menos peso que el texto que sí se ve por defecto. Entonces no ocultéis nunca nada importante. En desktop, en mobile se puede ocultar.
Las capas de captación de mails están de moda y qué tanta rabia dan. Ya dijo Google que se pondría bastante cabroncete con esto, porque al final es un tema de UX que molesta al usuario. A Googlebot se lo puedes ocultar y luego a un usuario real se lo enseñas. Yo esto, por ejemplo, lo hice en un e-commerce y me funcionó súper bien. O lo puedes resolver con un layer que esté fijado abajo del todo y que puedas captar ahí el mail o enseñar la oferta y que eso vaya scrollando a medida que el usuario baja para abajo, que la capa vaya bajando, pero que no se meta encima del contenido, ¿vale? Porque al final, si no, estamos creando un efecto como cuando entramos en un periódico y tenemos la capa de cookies, el banner, el no sé qué, y no ves nada de la noticia. Pues lo mismo, pero en algo orientado no a vender publicidad, sino orientado a negocio, con lo cual le estás poniendo un peaje al usuario para ver ese contenido. Otra cosa que no se suele tener muy en cuenta, la intención de búsqueda del usuario. Esto es fácil de entender con métricas si la tenemos bien o no en base al tanto por ciento de rebote, aunque hay que analizar más cosas. Si alguien entra en una página y hay un rebote muy alto, seguramente la intención de búsqueda para esa palabra clave quería encontrar otra cosa, ¿vale? Con lo cual, lo que tendríamos que ver es, primero, si esa página cumple la intención de búsqueda del usuario, después analizar esa página versus otras páginas de la competencia que están rankeando mejor para esa keyword y después usar todas estas herramientas. Porque al final el tanto por ciento de rebote, no para e-commerce, pero para contenidos, por ejemplo, pues no puede ser una buena guía. A lo mejor yo estoy buscando algo concreto, entro, leo 2 frases, ya he visto lo que estaba buscando y me voy. Y eso es un rebote alto. Pero la página cumple su función. En cambio, en e-commerce es muy posible que no sea así. Con lo cual, lo mejor es siempre salir de dudas, no guiarse por Analytics y usar una de estas herramientas que te permite pues, hacer mapas de clics, mapas de scroll o grabar sesiones de usuario para ver qué está pasando en esa URL en concreto. Venga, que ya vamos acabando. Idiomas, los hreflang. Esto es bastante aburrido, pero bueno, no me voy a extender. Hay que revisar la implementación correcta porque si no hay un pifostio de idiomas incomprensible para el usuario y sobre todo para el bot de Google. Los hreflangs, básicamente lo que le indican a Google es que hay un documento que está en español que tiene un equivalente en otra URL, en catalán, inglés, en chino mandarín, en lo que sea. Hay que revisar que estén bien esos hreflangs, que estén bien en las subcarpetas idiomáticas, por ejemplo, si es en un midominio.com/es/n, pues que estén correctos ahí, en los subdominios de blogs, por ejemplo, y, sobre todo, vigilar que las páginas equivalentes existen. Nos emocionamos, metemos el catálogo en 3 idiomas y resulta que no hemos hecho algunas de las fichas de producto, no las hemos duplicado en el idioma inglés. Pues a lo mejor estamos ahí metiendo un hreflang a una página que no existe. Hay que meter un xdefault si tenemos una pre-home, tipo un Zara, ¿no? Que te dice pues en qué país estás y en qué idioma estás. Eso sería un marcador xdefault para hreflang. Hay que ver que las páginas estén correctamente traducidas, o sea, que no tengamos URLs en italiano que estén en español, URLs inglesas que estén en español igual. Que esté bien el title, la meta description, la navegación principal y sobre todo el contenido. Y como último, vigilar los canonicals y hreflangs, que luego vemos en la parte de técnico cómo funcionan canonicals más hreflangs. Multitienda de Magento, multishop, bueno, misma instalación, varias tiendas. Hay que especificar las rutas del robots.txt apuntando a la carpeta que toque o con un disallow, por ejemplo, si queremos capar el parámetro price en todas las tiendas que tengamos, asterisco delante, asterisco detrás, válido para todas. Y las rutas de los sitemaps, o las rutas directas a los sitemaps de las X tiendas o las rutas al índice de sitemaps, o sea, al índice del que cuelgan todos los sitemaps. Si hay varios dominios, habría que vigilar con los certificados SSL para que sean válidos en todos los dominios de esa multitienda, pues usamos un wildcard. Y luego, si vamos a usar IPs diferentes, pues vigilar que todas las IPs estén correctamente enviadas a un dominio o a otro y eso sobre todo es importante si son países diferentes, pues IP francesa para el dominio francés, IP española para el dominio español. Y revisar los hreflangs. Y ojo con la duplicación de productos, ¿vale? Lo que os comentaba hace un momento. Tenemos el catálogo en español, duplicamos la tienda, la hacemos en italiano, se duplica todo el catálogo, resulta que no están traducidas las fichas o no hay las equivalencias de los hreflangs. Bueno, vigilar todo eso porque al final es pifostio de URLs y de duplicados. En cuanto a SEO técnico, usar el GeoIP de Magento está muy bien, pero hay que vigilar que no estemos redireccionando a Googlebot. ¿Vale? Hay un rango de IPs de Google, sí, tío, veo que estás ahí en plan,
el que va de mostazas y esto es un rollo. Pero bueno, es lo que hay. Lo que ya es técnico, pues toma. A ver, hay que vigilar, hay un rango de IPs de Google que no hay que redireccionar nunca. Por eso me pasó una vez, capamos tráfico de Estados Unidos, de China, de Rusia y tal, porque había ataques informáticos y capamos a Google. ¿Qué pasa? Que el SEO hizo así, ¿vale? Con lo cual, ojo con bloquear cosas por firewall, ojo con meter redirecciones en GeoIP, porque al final podemos estar tirándonos piedras a nosotros mismos. Y ojo con indexar un contenido que esté en inglés para IPs de USA, que luego con el GeoIP vayan a parar a un idioma que no toca, ¿vale? Eso hablad con vuestro sysadmin, que debería saber cómo va. Marcado de esquema, pues usar el de producto y oferta. ¿Vale? Aquí tampoco me extenderé mucho, hay todos estos, podéis mirar en la página de esquema.org e implementarlos. En el robots.txt, las típicas cosas que se olvidan, los recursos bloqueados, abrir los JPGs, GIF, PNG y demás para que Google los pueda indexar y para que pueda leer la página como si fuese un usuario, para que pueda ver el CSS, porque si no lo que ve es un volcado de texto y ya. ¿Vale? Eso tiene que estar posicionado con unas reglas de CSS para darle una prioridad y una ubicación. Los filtros, súper importante meterlos en el robots, por Dios. Las URLs de catalog y las URLs de los sitemaps, si estamos en HTTPS, meterlas con HTTPS. Más cosas. Los parámetros de las herramientas BrainSense, Nosto, los ID Recommendation de BrainSense o los, no recuerdo cómo se llamaban, bueno, los parámetros propios que usa Nosto, hay que meterlos en el robots.txt porque si no son URLs con parámetros que pueden generar duplicados. Las páginas CMS que no queramos indexar, las cookies, la política de privacidad, que si la abuela fuma, todo metido en el robots.txt. Las URLs de poco peso que no queramos indexar, también metidas en el robots.txt. Los canonicals, pues canonicals en todas las URLs, todas las que sean copias, colores diferentes, tallas diferentes de un mismo producto, canonical a la URL principal. Vigilemos el protocolo HTTP-HTTPS, típico. Tenemos la web en HTTPS y el canonical está en HTTP, cagada. Vigilar versiones idiomáticas con los canonicals y los hreflangs, complicado, porque nadie lo hace bien. Un documento hreflang que está en 2 idiomas tiene que tener la etiqueta español-catalán, por ejemplo, en los hreflangs. Las URLs que son canonical de estas no deben tener etiquetas hreflang entre ellas, ¿vale? Es como si eso no existiera. No le metáis hreflang. Esto es lo típico que todo el mundo hace mal. Para eso podéis contratar a un consultor. Vale, repasar el sitemap. Repasar que todas las URLs dan un status 200. Se puede hacer con Botify, Deep Crawler, Screaming Frog. Eliminar las URLs que no queremos indexar, ¿vale? Fuera del sitemap. Separarlos por texto, imagen, vídeo. Tampoco se suele hacer. Vídeo es raro tenerlo en un e-commerce, pero texto por un lado, imagen por otro, mejor. Google tiene un bot para imágenes, otro para vídeo, otro para noticias, otro para contenido. Separarle las cositas y dádselas masticaditas. Otra cosa que podemos hacer con esta extensión gratuita, no hay que pagar, bien. Podemos navegar por la página como si fuese Googlebot, como si tú fueses Googlebot y te puedes encontrar cosas que se encuentra el bot mobile de Google o el bot de desktop de Google que no veríamos de otra manera. En cuanto a HTTPS, todos vais a acabar pasando este año o el que viene a HTTPS. Repasad los enlaces internos, que todos apunten a la HTTPS, los canonicals y los hreflangs, lo mismo. Y cuidado con meter una extensión que nos meta la HTTPS en toda la página, porque a veces pasa que te metes en una URL secundaria, o sea, en una barra lo que sea, en HTTP, y eso en vez de redirigir a la ficha de producto, te redirige a la home. Esto me pasó hace poco con un cliente y esto es el gráfico de SEO. Aquí se ve el día que lo hicimos y el día que nos dimos cuenta que estaba mal, ¿vale? O sea, que nos cargamos el tráfico de SEO de todas sus fichas de producto. Los logs, también lo típico que nadie mira. Las estadísticas de rastreo sí que las vemos en Search Console, pero aquí tenemos un agregado de todas las URLs que se patea Google. URLs de contenido, imagen, JS, CSS, pero en los logs es donde vemos los eventos. Los logs de acceso los podemos pasar por una herramienta tipo Screaming Frog Log Analyzer y nos saca cosas como estas, de donde podemos ver, bueno, aquí tenemos todas las herramientas que hacen análisis de logs. Especialmente mola Fandango SEO, que le ha hecho un chaval que antes era el SEO de eDreams y que la sacará dentro de poco a la venta. No tengo comisión, pero la estuve trasteando y estaba muy bien. Esto nos permite ver la frecuencia de rastreo de las URLs por extensiones, JS, CSS, imágenes y demás.
Nos permite ver qué directorios tenemos que cerrar, por qué los está revisando el bot de Google o el de Yandex o el de Baidu, si vamos a China. Las URLs y las extensiones de archivo que no queremos rastrear, también las podemos ver por ahí. Si las está rastreando Google y no queremos que las vea, las metemos en el robots.txt. También podemos ver las orphan pages, URLs que no se pueden rastrear porque resulta que nadie se ha dado cuenta de que eso no está enlazado por ningún lado, ¿vale? Con los logs lo podemos ver. Códigos de respuesta, los 1, 2, 3, 4 y 5, también los podemos ver en los logs. Los códigos inconsistentes, lo de textura que pasaba antes, esto es un 200 y debería dar un 404, también se puede ver por los logs. Los cambios de frecuencia de rastreo por cambios técnicos del site. Sube el rastreo, baja el rastreo. Si baja el rastreo, malamente. Si sube, bien. Las URLs y directorios con mayor o menor frecuencia de rastreo, también podemos verlo. Si se está perdiendo mucho tiempo en un directorio que no aporta nada, lo podemos capar. Si pasa al revés, lo podemos potenciar. Y todo esto nos hace mejorar el presupuesto de rastreo que Google nos asigna diariamente a nuestra página, ¿vale? Esta es la parte más de pegarse un tiro en la cara, pero va muy bien de cara al SEO técnico y a la frecuencia de rastreo que al final influye en los rankings. Y finalmente podemos ver la frecuencia de rastreo dentro de los logs por extensión de archivo, por el user agent, si es Googlebot Mobile, si es el regular, si es el de imágenes, por peso del archivo también, que tarda mucho en cargar, a lo mejor tiene menos frecuencia de rastreo porque al bot de Google le implica más recursos, con lo cual podemos optimizar esa página. El tiempo de respuesta medio, muy bien para ver por dónde van los tiros en mi página, si es muy alto, pues mal, si es bajo, bien. Y por directivas de robots y metarobots, si con el robot se está metiendo ahí también el user agent de Google o si con el metarobot se está metiendo o no. Y también por número de enlaces, que así podemos ver también la relevancia que tiene de cara a los bots el que una página tenga X links o no. Vale, dentro de los logs, ya para acabar, podemos ver las URLs rastreadas versus las URLs que hemos enviado por el sitemap. Podemos auditar las redirecciones que tenemos hechas, identificar IPs de bots y spam bots por si queremos capar algo. Podemos hablar con el sysadmin y que nos cape rangos de IPs enteros que no aportan nada. Analizar los eventos de los diferentes bots. Si tengo bots de China que me están consumiendo recursos, pues cerrarlos. Los de Rusia, bueno, son los típicos dos, ¿no? Las URLs donde el bot pierde el tiempo, podemos ver cuáles son y analizar por qué, y etcétera. De hecho, si os pasáis la vida pateando blogs, veréis que hay muchas más cosas, pero tampoco, no al lugar hoy. Y finalmente, bueno, esto ya lo veréis cuando cuelgue la presentación, os pongo un compendio de herramientas que se pueden usar para rankings, crawling, keyword research, para contenido, para analizar los logs y para auditar backlinks. ¿Vale? No he puesto los enlaces porque había muchas y me dio una pereza horrorosa, pero bueno, las podéis buscar poniendo la palabra clave en Google, os saldrán las primeras. Y ya estoy. Gracias.